las historias populares o de la cultura pop de la Marina de Estados Unidos, la gráfica de construcción de barcos de Estados Unidos generalmente parece percibirse como la guerra de 1812, 6 fragatas, USS Constitución. Sí, algo, cállate, realmente no hablamos mucho de ese periodo. Guerra Civil Estadounidense, acorazados, monitores, hurra. Obviamente esto es bastante incorrecto, ya que tiende a dejar fuera, bueno, por no ser tan específico, casi medio siglo de la tradición naval de la Marina de los Estados Unidos. Reconozco que no es un periodo totalmente desconocido, pero quizás sea menos conocido de lo que debería. Así que hoy vamos a ver lo que me gusta llamar la flota Ferguson o la vela de combate estadounidense clasificada entre 1815 y 1860. Ahora bien, por supuesto, al tratarse de barcos clasificados, esto no incluirá cosas como balandras de guerra y requerirá un poco de contexto antes de que entremos de lleno en el tema. Durante la guerra de 1812, que en realidad fue de 1812 a 1815, la Marina de Estados Unidos adquirió más fragatas. Algunas de estas fueron construidas durante la guerra y fueron construcciones apresuradas en tiempos de guerra que no tuvieron vidas de servicio particularmente largas después. Algunas de estas fueron pagadas por la Marina de los Estados Unidos y otras fueron financiadas por suscripción. Además, por supuesto, hubo varias embarcaciones capturadas que fueron incorporadas al servicio de la Marina de los Estados Unidos, como el antiguo His Majesty's Ship Macedonian, al igual que varias naves nuevas que recibieron nombres rápidamente en honor a premios capturados que no pudieron recuperarse por completo durante esa guerra, como el USS Guerrier, nombrado en sustitución del His Majesty's Ship Guerriere, derrotado por el USS Constitution, pero sin condiciones para regresar e incorporarse a la Marina de los Estados Unidos. De las 6 fragatas originales de la Marina de los Estados Unidos en la guerra, los británicos capturaron la President y la Chesapeake, y la Congress, con 38 cañones, era más pequeña y menos capaz que la Constitution, United States y Constellation, las otras 3 sobrevivientes. Como resultado tanto de las circunstancias que surgieron durante la propia guerra, lo que provocó un pequeño programa de construcción, como de una ley del Congreso aprobada en 1816, hubo la necesidad de expandir la Marina de los Estados Unidos más allá de esta capacidad. Esto quedó plasmado en la ley con un nombre bastante maravilloso llamada Ley para el Aumento Gradual de la Marina de los Estados Unidos. Esto requería construir 9 navíos de línea y 9 fragatas. Además, 3 de las 6 fragatas que habían sido autorizadas a mediados de la guerra en 1813 aún no se habían construido, así que éstas se incluyeron bajo el mismo rubro, resultando en un programa de construcción que sumaba 12 fragatas y 9 navíos de línea. Además, había 3 navíos de línea de 74 cañones en construcción en distintas fases, no incluidos en la ley de incremento gradual, pero que se completarían entre 1815 y 1860, por lo que también serán abordados en este video. Los distintos barcos terminarían siendo construidos de diversas maneras, con diferencias que iban desde lo sutil hasta lo bastante más evidente, como resultado del rápido progreso tecnológico y de diseño naval que se estaba dando en ese momento. Muchos de los detalles sobre eso se pueden encontrar en el video de Vela a Vapor, pero es importante mencionar 3 factores principales, además de estas mejoras tecnológicas que determinarían gran parte de la vida útil de los barcos o la falta de ella según sea el caso. Por experiencias en la guerra de 1812 y porque la Marina de Estados Unidos era principalmente disuasoria, al no poder igualar en número a las principales marinas europeas, sus barcos debían estar lo mejor armados posible individualmente. El hecho de que tal vez no fueran los mejores marineros del mundo cuando se trataba de navegar por todo el globo era realmente una preocupación secundaria, dado que su función principal era patrullar la costa de Estados Unidos y evitar que los buques capitales enemigos entraran y causaran estragos. Este deseo de maximizar el poder de fuego por dólar invertido llevó a que los barcos de la Marina de los Estados Unidos buscaran un armamento uniforme. Antes los cañones más pesados se colocaban en las cubiertas inferiores, en los buques capitales eran de 32 libras y en la mayoría de las fragatas los más pesados eran de 24 libras.
Estos cañones luego disminuían de peso a medida que se subía en el barco, encontrando cañones de 18 libras, 12 libras y similares en las cubiertas superiores, con la excepción de los carronados, que podían disparar proyectiles considerablemente más pesados, como de 32, 42 o hasta 64 libras, porque sus cañones eran mucho más cortos que los de un cañón largo promedio, lo que significaba que el peso total del arma seguía siendo relativamente bajo en comparación con un cañón largo de 32 libras. Sin embargo, ahora todas las piezas de artillería iban a ser de 32 libras. Esto llevó a la producción en masa de carronadas de 32 libras para las cubiertas superiores y cañones largos del mismo calibre para las inferiores. Para barcos con una o dos cubiertas intermedias, se crearon cañones de 32 libras acortados, situados entre el cañón largo y la carronada. Este armamento uniforme de 32 libras aumentó drásticamente el peso de andanada disponible para los barcos estadounidenses, aunque a costa de tener una andanada de largo alcance sustancialmente reducida, ya que, por supuesto, mientras más corto es el cañón, más corta es la distancia efectiva del proyectil. Esto simplificó el suministro de municiones, pues solo se enviaban balas de cañón de 32 libras a los barcos. En la práctica, por supuesto, esta política solo estuvo vigente durante una parte del periodo que estamos considerando en este video, así que trataremos de mencionar algunos de los otros armamentos que los barcos llevaron más adelante en sus vidas. El segundo de los tres temas que deben mencionarse al principio es la manera en que la Marina de los Estados Unidos realmente mantenía sus barcos durante este periodo. Aunque un buque de guerra de madera era una pieza de tecnología increíblemente compleja para la época, no era ni de cerca tan complejo como lo serían los buques de guerra de vapor y acero posteriores, y por eso, mientras que hoy en día la regla generalmente aceptada para tener un solo barco en servicio es que en realidad necesitas tres de ellos. Uno en servicio, uno en reparación y uno volviendo a estado operativo. En ese entonces, generalmente se consideraba que por cada barco en la línea de frente necesitabas dos, ya que un barco podía servir 2, 3 o incluso más años en servicio, mientras que podías mantener el otro en lo que se llamaba ordinario o reserva y luego poco después, antes de que regresara el primer barco, reactivarías el de reserva. Esto podía implicar reinstalar el mástil, equipar, cargar provisiones, lastre y armamento, pero todo podía hacerse en 6 a 8 semanas, y entonces el barco estaba listo para zarpar. Suponiendo, por supuesto, que tuvieras una tripulación. Para barcos ya en servicio, esto solía implicar anclarlos en algún río, y como los de madera se degradaban con el tiempo en el agua, debías inspeccionarlos y asegurarte de que estuvieran aptos para navegar. Sin embargo, el procedimiento necesario para reactivar un barco, como acabamos de discutir, era prácticamente idéntico al procedimiento que debías seguir para completar un barco que estaba siendo construido. Y así, en los tiempos relativamente limitados de dinero de los que estamos hablando, la Marina de los Estados Unidos tuvo una idea bastante astuta. Sí, cuando estaban construyendo los barcos, simplemente pausaban su construcción aproximadamente 2 meses antes de que estuvieran realmente completos, podían mantener los cascos en las rampas fuera del agua y por lo tanto mucho mejor conservados con el tiempo. Y siendo honestos, si los necesitaban, el procedimiento necesario para completar los barcos y lanzarlos al agua sería prácticamente el mismo que el de reactivar los barcos si estos hubieran estado sentados en un río tras haber sido teóricamente completados y haber hecho su viaje inaugural, excepto por el hecho de que, obviamente, al haber sido almacenados fuera del agua, estos barcos estarían en mucho mejor estado y en realidad no sería necesario inspeccionarlos previamente. Como resultado, cuando miras las fechas de colocación de la quilla y las fechas de botadura y puesta en servicio de algunos de estos barcos, parece que estuvieron atascados en las rampas durante más de 3 décadas, y de hecho así fue, solo que esto no implica dejar las costillas esqueléticas de un barco con tablones sueltos por ahí necesitando una cantidad considerable de trabajo antes de que realmente pudiera hacerse a la mar. Estos barcos prácticamente solo estaban ahí, listos para zarpar, al menos en lo que respecta a la era de la vela. El tercer y último problema que afectó a algunos de los barcos que vamos a considerar, y mencionaremos cuáles en el momento en que los cubramos, fue una maniobra bastante ingeniosa que a alguien se le ocurrió para permitirles obtener básicamente lo que era un barco nuevo para reemplazar uno viejo, sin decir realmente que estaban construyendo un barco nuevo.
Esto se hacía cuando la Marina de los Estados Unidos sabía que un barco estaba irremediablemente obsoleto o irremediablemente desgastado, o ambas cosas, y costaría una enorme cantidad de dinero arreglar el barco si es que siquiera se podía, y todo lo que terminarían teniendo sería un diseño ligeramente renovado que probablemente ni siquiera querían realmente. Así que en su lugar simplemente comenzaban a construir un barco nuevo, a menudo en el mismo puerto que el barco viejo, y luego, cuando desmantelaban el barco viejo, encontraban algunas vigas decentes que aún servían y las trasladaban al barco nuevo. Y luego decían, no, miren, en realidad esto es una reparación, aunque admitimos que es una reparación muy grande del barco viejo, porque este pedazo de madera y tal vez la figura de proa eran parte del barco viejo, así que claramente este es en realidad el barco viejo y no para nada un barco nuevo al que solo le pusimos unas cuantas piezas del anterior. La Marina de los Estados Unidos en realidad se salió con la suya varias veces en el siglo XIX, aunque en algunos casos fueron bastante abiertos sobre el proceso y por eso no recibieron muchas críticas después. En otros casos fue un poco más encubierto y hubo algunas palabras airadas cuando la gente se enteró. Ambos tipos de reconstrucción, reparación ocurrieron en la parte que vamos a ver hoy, así que primero veamos las fragatas. Estas se dividen en dos grandes grupos. El grupo más grande es lo que podría describirse de manera general como una sola clase de fragatas, la clase Potomac, mientras que las otras tres son una combinación de reemplazos y un buen ejemplo de favoritismo político. Los 9 barcos autorizados por la Ley de Incremento Gradual se construyeron entre 1819 y 1826 y se nombraron así: el Potomac, el Brandywine, el Columbia, el Savannah, el Santee, el Sabine, el Raritan, el Cumberland y el San Lorenzo. Los otros tres fueron el barco de Pork, el Hudson, y dos barcos construidos como reemplazo de barcos más antiguos, el Macedonian y el Congress. El orden en que se construyeron los 9 de la clase Potomac terminó teniendo muy poco que ver con el momento en que realmente entraron en servicio. Brandywine tuvo el periodo de construcción más corto, zarpando en 1825 tras 6 años de construcción. Potomac entró en servicio en 1831, 12 años después de haber sido puesta en grada. En 1838, Columbia entró en servicio 13 años después de colocarse su quilla. En 1843, Raritan, Savannah y Cumberland también entraron en servicio, aunque dos ya tenían 23 años desde la colocación de su quilla. En 1847, San Lawrence fue completado y Sabine y Santee fueron completados en 1858 y 1861. El poseedor del récord entre la colocación de la quilla y el lanzamiento, con las advertencias mencionadas sobre por qué fue así, fue Santee, que ostenta el récord con 40 años entre la colocación de la quilla y el momento en que realmente tocó el agua. Durante el tiempo que pasó en los astilleros, vio pasar toda una era de construcción naval, incluyendo la introducción de buques de guerra con ruedas de paletas y su descontinuación, la introducción del cañón de proyectiles y su evolución, así como la introducción de cascos de hierro y buques de guerra blindados. Aunque estaban basadas de manera general en las fragatas pesadas estadounidenses existentes, las Potomacs en distintos grados marcarían una serie de características de diseño distintivas de la Marina de los Estados Unidos. Tenían costados relativamente planos, al menos en su mayor parte, a diferencia del pronunciado ensanchamiento hacia arriba que era común en barcos anteriores y que seguía siendo una característica de varios diseños de buques de guerra europeos durante ese período. Estaban construidas con gran robustez, usando marcos de roble vivo y tablones de roble blanco, nuevamente en la mayoría de los casos. La mayoría se completó con una popa elíptica en lugar de las amplias galerías de popa abiertas que habían caracterizado los diseños de barcos anteriores. También tenían una cubierta superior completamente cerrada, lo que para muchos las hacía ver como verdaderos buques de dos cubiertas en lugar de buques de una sola cubierta. Aunque seguían siendo fragatas, solo que de una naturaleza algo más pesada que el promedio. Un par de otras características más distintivas de los buques de guerra de estilo antiguo también desaparecieron.
Las tallas elaboradas en la popa de la mayoría de los buques de guerra construidos hasta ese momento eran relativamente mínimas en estos barcos, y la proa, que en el diseño tradicional de buques de guerra solía ser puntiaguda y relativamente abierta, generalmente estaba cubierta con tablones nuevamente en distintos grados. Así que ahora echemos un vistazo breve a cada uno de los barcos, siguiendo el orden de la fecha en que fueron incorporados al servicio. Aunque fue el primero en entrar en servicio, el Brandywine, iniciado poco después que el Potomac, fue el primer ejemplo en servicio activo de popa elíptica en Estados Unidos. Durante gran parte de la era de la vela, colocarse en la llamada posición de rastrillado, donde podías disparar tus cañones hacia la popa o la proa del barco enemigo, era una táctica ideal, no solo porque minimizaba la cantidad de cañones que el enemigo podía usar contra ti, sino porque tanto la proa como especialmente la popa eran considerablemente más débiles que el casco de los costados del barco. La popa generalmente estaba dominada por galerías llenas de vidrio, más allá de las cuales realmente no había mucho para proteger el resto del barco, así que una andanada disparada hacia la popa enviaba balas de cañón y metralla a lo largo de las cubiertas de cañones, matando a muchos hombres y desmontando muchos cañones de una manera mucho más eficiente que un simple intercambio de andanadas. Muchas batallas de la guerra de 1812 se decidieron cuando un barco lograba algunos buenos disparos de rastrillado. En Trafalgar, el His Majesty's Ship Victoria inutilizó al buque insignia francés Bucentaure con una sola andanada de rastrillado al inicio, así que todos sabían lo peligrosa que era esta táctica. De vuelta en el Reino Unido, como ya se mencionó en el video de vela a vapor, Sir Roberto Seppings abordó este problema al inventar la llamada popa redonda. Aquí las galerías planas de vidrio fueron reemplazadas al continuar la estructura del costado del barco alrededor en una forma redonda como era de esperarse, de modo que la popa fuera tan fuerte como cualquier parte del costado del barco, y en lugar de grandes galerías se le colocaron simplemente puertos adicionales para cañones. Aunque seguía siendo cierto que el fuego de rastrillo permitía usar menos cañones que el enemigo, también era mucho más peligroso porque podía destruir gran parte de la tripulación y su poder de fuego en una sola andanada. Fue básicamente eliminado. Sin embargo, desde el punto de vista estético y por exponer la parte superior del timón, la popa redonda no era una solución ideal. Casi simultáneamente en Estados Unidos y el Reino Unido, la popa elíptica surgió del diseño de la popa redonda y resolvió la mayoría de sus deficiencias. Esto combinó las mejores características de ambos diseños de popa, ya que la popa elíptica continuaba las características estructurales del costado por toda la parte trasera del barco, lo que fortalecía significativamente la nave y la protegía, sin ser tan desagradable estéticamente y permitiendo camarotes de oficiales mucho más cómodos en la parte trasera del barco. Aunque el espacio de las ventanas se redujo como parte de las medidas de protección, no se eliminó por completo como sucedió con la popa redonda, y fue posible, con la popa elíptica un poco más plana, reintroducir cierto grado de los arcos ornamentales que estaban presentes en los diseños de barcos más antiguos, aunque esto era únicamente un elemento estético y no una parte estructural del barco como lo había sido antes. Aunque se completaría más tarde, el Potomac en realidad tendría la popa de estilo más antiguo, ya que su construcción, en el momento en que el diseño se integró en el Brandywine, estaba mucho más avanzada que la del Brandywine y por lo tanto las alteraciones estructurales necesarias no eran económicamente posibles en el Potomac. El Brandywine fue uno de los pocos barcos votados antes de la política de armamento uniforme, por lo que tenía cañones de 24 libras en la batería y carronadas de 32 libras arriba, pero luego fue reacondicionado con 30 cañones largos y 24 carronadas de 32 libras. Tras 1840 y la llegada del cañón de proyectil explosivo a la Marina de Estados Unidos, el Brandywine fue adaptado para portar algunos de estos cañones en lugar de algunos de sus cañones de 32 libras. En 1840, 4 cañones largos de 32 libras fueron reemplazados por igual cantidad de cañones de proyectil explosivo de 8 pulgadas. Para 1847, el barco tenía 8 cañones de 8 pulgadas y 42 de 32 libras entre cañones largos y carronadas.
se completó antes que sus hermanas porque se quería mostrar un barco con tecnología avanzada y entre los que estaban en construcción, el Brandywine era el único lo bastante poco avanzado para aceptar una modificación de popa elíptica, pero lo suficientemente avanzado para terminarse rápido. El deseo de presumir surgió con la llegada del marqués de Lafayette en 1825, el ya anciano francés que ayudó a los estadounidenses en su guerra de independencia llegaba para celebrar el 50 aniversario de ese conflicto. Esta también fue la razón del nombre del barco. Originalmente se había comenzado a construir como Susquehanna, pero rápidamente fue renombrado a Brandywine para conmemorar la primera batalla de Lafayette en la Revolución Americana. Entre otras tareas, se le asignó la responsabilidad de transportar a Lafayette de regreso a Francia al final de las celebraciones, y como resultado de todo esto, rápidamente se haría conocida como la Lafayette en Estados Unidos. En los círculos navales, destacó por sus excelentes cualidades de navegación, aunque éstas se afectaron algo tras reubicar sus mástiles. El resto de su carrera sería activa, aunque relativamente sin incidentes, mostrando la bandera en 9 cruceros diferentes antes de ser retirada en 1851 y luego ser reincorporada como barco almacén cuando estalló la Guerra Civil. Después fue destruida por un incendio accidental el 3 de septiembre de 1864. El Potomac fue botado en 1822, pero solo se comisionó en 1831. Debido a su avanzado estado de construcción, mantuvo la popa cuadrada de estilo antiguo, lo que la hacía más vulnerable, salvo que su primer viaje fue un crucero mundial donde bombardearon a nativos que habían masacrado a la tripulación de un barco mercante estadounidense. Su carrera fue bastante tranquila. Después de 1840, como su barco gemelo, recibió varios cañones de proyectil de 8 pulgadas con un máximo de 52 cañones. 28 largos de 32 libras, 20 carronadas y 4 de proyectil. Todas estas fragatas eran del tipo pesado desarrollado primero por los estadounidenses. También participó en la guerra con México y fue de las pocas fragatas activas al inicio de la Guerra Civil, integrando primero el escuadrón de bloqueo del Golfo y después sirviendo como batería en el astillero naval de Pensacola. Tras la Guerra Civil se usó como barco almacén, luego de recepción y finalmente fue vendida en Filadelfia para ser desguazada en 1877. La Columbia, quizá desafortunadamente, es una de las menos recordadas de la clase. Fue el segundo barco llamado USS Columbia, ya que el primero fue destruido cuando los británicos incendiaron el astillero naval de Washington. Su destino final, de hecho, sería similar. Botada en 1836 y puesta en servicio en 1838, fue construida siguiendo casi el mismo diseño que la Potomac. Sin embargo, era una navegante considerablemente mejor que sus barcos hermanos, siendo reconocida como una navegante especialmente destacada para toda la clase, capaz de alcanzar 12 nudos. Realizó una serie de cruceros de gran alcance antes de ser retirada en Norfolk en mayo de 1855 y en una inquietante similitud con su encarnación anterior, fue incendiada en Norfolk para evitar su captura por el ejército confederado al estallar la Guerra Civil. El siguiente barco en ser botado y comisionado, esta vez en 1843, fue el USS Raritan. El Raritan, a diferencia de barcos anteriores, tenía la proa completamente forrada de tablones, mientras que otros usaban proa de barandilla abierta, típica en diseños antiguos. Por el avance tecnológico, al estar lista para ser botada, se pensó en convertirla en fragata a vapor, pero su motor y hélice se instalaron en la corbeta de guerra USS Princeton, pues se creía que sus líneas y capacidad de navegación eran tan buenas que nadie quiso arriesgar el barco con un sistema de propulsión experimental. Tendría un armamento un poco más pesado que los barcos previos, con la cubierta de baterías equipada con cañones largos de 32 libras y la cubierta superior con carronadas de 42 libras. Después, esto se modificó a 4 cañones de 8 pulgadas y 42 cañones de 32 libras, entre cañones largos y carronadas como en muchos barcos gemelos. Las expectativas sobre sus habilidades de navegación eran acertadas y alcanzó 13 nudos, siendo de las más rápidas de su clase.
Su carrera incluyó superar en velocidad a toda la armada brasileña, incluso una fragata estadounidense, participar en la guerra con México y ser retirada tras varios viajes a Norfolk en 1852. Como varias naves hermanas y otros buques de la época, fue incendiada en Norfolk en abril de 1861 para evitar su captura por las fuerzas confederadas. Esto es desafortunado, ya que probablemente era la mejor de la clase Potomac, lo cual es notable considerando las capacidades de sus naves hermanas. Entrando en servicio el mismo año, Savannah también tendría una proa de plancton y una popa elíptica, pero tendría una carrera algo diferente a la de los primeros barcos de la clase. En vez de ser retirada y sorprendida por la Guerra Civil estadounidense en 1857, se sugirió modificarla a corbeta de guerra. La idea era quitar la cubierta de vergas para instalar dos cañones de 10 pulgadas en pivote y rearmar la cubierta principal con 22 cañones Dahlgren de 9 pulgadas. Recibió 8 cañones de 8 pulgadas y 14 de 32 libras en la cubierta principal. La cubierta de vergas se eliminó y los cañones de 10 pulgadas se montaron en pivote, uno a proa y otro a popa. Disfrazada, integró el escuadrón de bloqueo del Atlántico en Hampton Roads y ayudó a capturar dos embarcaciones confederadas. Pero para febrero de 1862, a medida que más barcos entraban en servicio en la Marina de la Unión, fue llamada de regreso para convertirse en un buque de entrenamiento de la Academia Naval, función en la que permaneció hasta 1870. Luego pasaría 13 años en reserva antes de ser vendida para desguace en Norfolk en 1883. El Cumberland, junto con el Raritan y el Savannah, entró en servicio tarde y fue equipado directamente con cañones de proyectil explosivo. Después de participar en la guerra con México, el Cumberland, al igual que el Savannah, fue reducido a una corbeta y equipado con dos cañones pivotantes de 10 pulgadas. Tras una corta participación de la Marina de los Estados Unidos en el escuadrón antiesclavista africano a finales de 1850, fue retirada en 1861 en Norfolk, siendo el único barco remolcado antes de que el astillero fuera incendiado antes de la captura confederada. Luego serviría como corbeta de guerra en el escuadrón de bloqueo del Atlántico en Hampton Roads y se convertiría en la primer objetivo del buque de vapor acorazado Virginia, que resistió fácilmente el reacondicionado armamento del Cumberland y lo hundió al embestirlo. La siguiente embarcación en entrar en servicio fue el USS St. Lawrence, que fue comisionado en agosto de 1848. La falta de fondos suele ser la razón que se da por sus 22 años en construcción, pero esa es solo la mitad de la historia. Más específicamente, los fondos que debieron haberse usado para su finalización un poco antes se desperdiciaron en un sistema experimental algo desastroso llamado la rueda de Hunter. Antes de la hélice de tornillo solo se usaba la rueda de paletas para la propulsión a vapor en barcos, pero era vulnerable y ocupaba espacio en los costados. La rueda de Hunter propuso resolver esto introduciendo dos enormes diques de cofre dentro del barco, y luego montando las dos ruedas de paletas horizontalmente bajo la línea de flotación, así que el barco efectivamente estaría haciendo el estilo de brasa. Sin embargo, resultó que el sistema no funcionó en absoluto. La mayor parte de la energía de los motores en realidad se usaba para mover el agua a través del dique de cofre, que era exactamente donde no se necesitaba, y todo el proyecto fue abandonado. Sin embargo, a principios de la década de 1840 se gastaron más de $450,000 de fondos de construcción tratando de hacer funcionar tres embarcaciones diferentes usando la rueda de Hunter, y luego hubo una gran cantidad de dinero adicional que tuvo que gastarse para solucionar realmente el problema, lo que implicó quitar todo el sistema y reacondicionar esos barcos con un sistema de propulsión algo más convencional y funcional. Aunque el Saint Lawrence tenía la popa elíptica y la proa de plancton como sus naves hermanas, su proa era ligeramente más baja, dándole un aspecto más aerodinámico que otros barcos anteriores con enormes cuchillas frontales.
La mayor parte de su carrera antes de la Guerra Civil la pasaría navegando frente a Europa, con visitas ocasionales a Sudamérica. Retirada en 1859 y reactivada en 1861, volvió al escuadrón de bloqueo del Atlántico. En este papel se topó con la corsaria confederada Petrel de 82 toneladas y la persiguió. La persecución fue relativamente corta, ya que 2 disparos de la batería de proa de la fragata impactaron en la embarcación, que se hundió de inmediato. Fue remolcada hasta una posición para intentar ayudar a Cumberland y Congress en su lucha contra Virginia, pero encalló a unos 900 metros de distancia. Continuó intercambiando fuego con Virginia, y aunque sufrió graves daños, pudo ser recuperada y llevada bajo los cañones de la fortaleza Monroe para reparaciones. El resto de sus funciones en la Guerra Civil estadounidense fueron tareas de bloqueo en el Atlántico Sur. Luego se convirtió en barco almacén y regresó a Norfolk, donde permaneció hasta 1875 como almacén y barraca marina, y después fue vendida para desmantelarla. Sabina y Santee estuvieron sujetas a los mismos retrasos financieros que San Lorenzo, pero permanecieron en los astilleros aún más tiempo. Cuando estuvieron listas para ser botadas ya tenían más de 40 años y su diseño era algo obsoleto. Así que se hicieron algunas modificaciones adicionales a estos 2 barcos. Específicamente, sus proas se alargaron 15 pies, lo que les dio líneas delanteras un poco más afiladas. Esto las convertiría en las fragatas de diseño clásico más largas construidas en Estados Unidos, con 190 pies de largo. Debido a su lanzamiento tardío, ambas seguían activas al estallar la Guerra Civil estadounidense y realizaron tareas de bloqueo. La mayor hazaña de Sabine fue rescatar a la tripulación y los 500 marines del transporte Governor, que quedó inutilizado y a la deriva en una tormenta, antes de convertirse en barco de recepción y ser vendido para desguace en 1883. El Santee, uniéndose a ella en las tareas de bloqueo, capturaría 3 presas y luego se convertiría en un barco de entrenamiento para la Academia Naval junto con el viejo USS Constitution. En este papel, así como en un papel menor como barco de instrucción de artillería, en realidad duraría bien entrado el siglo XX, hundiéndose en su amarre en abril de 1912 y luego siendo reflotada y vendida. Sería la última de las fragatas del Acta de Incremento Gradual en existir. Y esa es una breve historia de la clase Potomac. Las otras 3 fragatas incluyeron al USS Hudson, única fragata comercialmente construida adquirida por la Marina de los Estados Unidos en esa época. Originalmente estaba destinada a los revolucionarios griegos bajo el nombre de Libertador, pero no pudieron pagarla, aunque sí pudieron pagar el primer barco que habían encargado, la fragata Hellas. Como resultado, gracias a esa maravillosa cosa conocida en Estados Unidos como pork barreling y que la mayoría de nosotros conocemos como corrupción política, la legislación de aumento gradual fue ligeramente modificada, ya que antes especificaba que cada fragata debía ser construida en los astilleros de la Marina de los Estados Unidos, y con el secretario Samuel Southard diciendo que la ley no se vería afectada si la construcción de una fragata se suspendía y se compraba otra de igual o superior fuerza en su lugar. Todo eso estaba muy bien, pero el Hudson había sido construido completamente de roble blanco y parece que fue construido completamente de roble blanco relativamente sin curar, en lugar de la estructura de roble vivo y el forro de roble blanco que prefería la Marina. Entró en servicio en la Marina de los Estados Unidos en 1828, pero solo hizo un viaje. En junio de 1830, estando en Stemport, Montevideo, se descubrió que se pudría tan rápido que, antes de regresar a casa, debieron apuntalar la cubierta de cañones para evitar que éstos cayeran. Luego regresó a los Estados Unidos en 1831 y fue convertida inmediatamente en un barco de recepción y unos años después, en 1844, fue desmantelada. Fue la última fragata construida comercialmente en la Marina de los Estados Unidos. La próxima sería la USS Macedonian.
La primera USS Macedonian, anteriormente His Majesty's Ship Macedonian, necesitaba una reparación para 1829 y fue llevada para una reconstrucción y reparación. Pero para la primavera de 1831 estaba en un estado tan ruinoso que tuvo que ser arrastrada a los bancos de lodo fuera de Norfolk para evitar que se hundiera, y alguien notó que el agua dentro de ella subía y bajaba con la marea, lo que indicaba problemas bastante graves con todo el aspecto de estanqueidad de un barco. En julio de 1832, el Congreso autorizó debidamente la reconstrucción de la embarcación, y en 1833 se colocó una nueva quilla. A finales de ese año, el barco casi estaba listo para recibir las vigas de la cubierta de cañones, pero alguien notó que había dos macedonias en el astillero naval de Norfolk. Varias piezas se movieron y el viejo casco fue desmantelado discretamente en 1834, marcando el fin del antiguo His Majesty's Ship Macedonian. El nuevo barco era un poco más grande que el Macedonian anterior y tenía una cubierta superior completa, según el diseño actual de la Marina de los Estados Unidos. Y por supuesto también tenía la nueva popa elíptica. Se incorporaron al nuevo barco piezas del antiguo barco británico, láminas de cobre para la Santa Bárbara, estaño para la despensa de pan, anclas, una estufa, otros accesorios menores y una figura de proa dorada de Alejandro Magno que le dio nombre al barco. Serviría en el escuadrón antiesclavista en las Indias Occidentales y las costas de África Occidental antes de, en 1847, ser asignada junto con el Jamestown para llevar suministros de ayuda y provisiones a Irlanda en medio de una hambruna. Para estos fines fue desarmada en su mayoría y entregada a un capitán y tripulación civiles. Al dirigirse a Irlanda, descargó los suministros y fue entonces cuando se descubrió que había estado tan cargada de provisiones que, una vez vacía, en realidad era demasiado ligera para hacer el viaje de regreso a través del Atlántico, así que tuvieron que comprar más de 600 toneladas de lastre para asegurarse de que no volcara en la próxima tormenta. Como algunos Potomac, fue reducida a corbeta de guerra y equipada con dos cañones de 10 pulgadas, 16 de 8 y 4 de 32 libras. Así sirvió con el Comodoro Perry en la expedición a Japón en 1854 y luego patrulló Indias Occidentales y Portugal durante la Guerra Civil buscando asaltantes confederados. Luego estaría en Newport y después en Annapolis como parte del escuadrón de entrenamiento de la Academia Naval. Su carrera terminó en 1875 al ser vendida para desmantelarla, y las vigas de su casco se usaron en la construcción del Hotel Macedonian en el Bronx. Esto duró hasta 1922, cuando el hotel se incendió por completo, llevándose consigo los últimos restos del barco. La última fragata que vamos a considerar es ampliamente considerada como el epítome del diseño de fragatas de vela de Estados Unidos, ya que fue diseñada muchos años después de todas las demás. Tengan en cuenta que la clase Potomac fue diseñada inicialmente poco después de la guerra de 1812, mientras que el viejo USS Congreso solo fue autorizado para su reconstrucción en junio de 1834. Se consideraron, rechazaron y revisaron una variedad de planes. A principios de 1839 se definió el plan final y el barco fue puesto en quilla el 1 de junio en el astillero naval de Portsmouth, New Hampshire. Al ser un diseño más nuevo, recibió mayor prioridad y fue votada en 1841, aunque 5 de la clase Potomac aún estaban en las gradas. Inmediatamente ganó una reputación notable por su excelente velocidad, navegación y maniobrabilidad, y su velocidad solo disminuyó a un estado relativamente pobre después de 2 años de crecimiento de Percebes que sufrió mientras estaba anclada en el Río de la Plata en Argentina. Pasó varios periodos en el Mediterráneo y el Pacífico, además de desempeñar un papel importante en la Guerra de México. Es desafortunado que, como epítome de la Marina de los Estados Unidos, Sabela fuera capturada por el buque de vapor acorazado Virginia en su incursión inicial, ya que el Congreso encalló y fue la segunda víctima del Virginia tras el Cumberland. Bueno, esas son todas las fragatas, así que pasemos a echar un vistazo rápido a las de América. Navíos de línea.
Al igual que las fragatas, se dividen en dos grupos. El primer grupo incluye varios navíos de línea de 74 cañones concebidos desde 1799, cuando había desacuerdos entre Estados Unidos y Francia. En ese año, el Congreso autorizó la construcción de 12 navíos de línea de 74 cañones para asegurar un efecto disuasorio contra quienes enviaran flotas a América. No tenían la ilusión de que una flota de 12 navíos de tercera clase pudiera de alguna manera derrotar a la Marina francesa, pero eran perfectamente conscientes de que una flota de 12 74 obligaría a los franceses a enviar una flota de tamaño considerable para derrotarlos, momento en el cual los británicos, que siempre buscaban una excusa para clavarle un cuchillo por la espalda a la Francia de la era napoleónica, probablemente estarían más que felices de aparecer con algunos refuerzos o, de lo contrario, acabar con la flota francesa en Europa, lo que haría necesario el retiro de la flota francesa. Y así, de cualquier manera, América se preservaría. Al final, entre que la cuasiguerra con Francia se resolvió en un periodo relativamente corto y el presidente Jefferson tratando de eliminar efectivamente al ejército estadounidense como tal, en realidad no se hizo nada en cuanto al trabajo en estos barcos. Esta situación continuó hasta la guerra de 1812, cuando, pese a los éxitos de las fragatas estadounidenses, la presencia de un navío de línea de la Royal Navy, incluso de tercera clase, prácticamente detenía todo. Y así, en 1813, el Congreso autorizó la construcción de 4 barcos de 74 cañones, entre otras cosas. En realidad, solo 3 de los 4 barcos autorizados serían construidos: USS Franklin, USS Washington y USS Independencia. El Washington y el Independencia se basaron en diseños de 1799 con importantes modificaciones durante la construcción, mientras que el Franklin fue diseñado casi desde cero. El Franklin fue votado en 1815, pero no estuvo listo para entrar en acción antes del final de la guerra. Como un barco más antiguo en comparación con las fragatas de las que hemos estado hablando, no tenía una popa elíptica, sino que tenía la tradicional popa abierta, pero sí contaba con una proa semiplancton, lo que significaba que era menos vulnerable al fuego de rastrillo desde el frente. Siguiendo un principio de diseño similar al de las grandes fragatas estadounidenses, el Franklin era bastante grande para un barco de 74 cañones y llevaba un armamento uniforme de cañones de 32 libras, divididos, como ya hemos dicho antes, entre cañones largos, carronadas y cañones intermedios. Cuando llegó al Mediterráneo, fue muy admirada por su batería general. Aunque era oficialmente un 74, en realidad tenía 87 cañones y un peso de andanada de 2.784 libras, unas 650 más, que un típico barco británico de 74 cañones de la época. Sin embargo, esto tenía dos debilidades importantes. Debido a que gran parte de su artillería era intermedia y usaba carronadas, su poder de fuego a larga distancia era mucho menor que el de los barcos británicos de 74 cañones, que tenían cañones largos en la cubierta intermedia. Además, debido al peso algo mayor de los cañones de 32 libras, ya que las armas intermedias y de carronada no se habían acortado lo suficiente para compensar completamente el aumento de peso, sus troneras inferiores en el centro del barco estaban a solo 4 pies de la línea de flotación, y eso era en aguas completamente tranquilas. Como resultado, en combate real, cuando se esperaban olas de cualquier forma o tamaño, no era tan útil, ya que se trataba de inclinar el barco hacia un lado para poder usar de manera segura sus cañones inferiores, que obviamente eran los más pesados y poderosos, o bien entrar en acción con una parte significativa de su batería inferior inutilizada. Con las troneras cerradas, su poder de fuego era similar al de una fragata estadounidense promedio. Además, como navío de línea de 74 cañones, su tripulación superaba los 750 hombres frente a los 400 de una fragata, por lo que no permaneció mucho tiempo en servicio activo y en 1824 se convirtió en barco de recepción en Boston. Para 1852 hubo cierta consideración de reducirla para que realmente sirviera como fragata,
pero no parece que este plan haya resultado y fue desmantelado poco después. El USS Independencia fue el siguiente en entrar en servicio también en 1815 y se destacó, al igual que varias fragatas estadounidenses, por ser un barco muy rápido, aunque, como las fragatas estadounidenses, las capacidades de navegación de los buques de línea estadounidenses parecían variar mucho dependiendo de dónde habían sido construidos. Sin embargo, como el Franklin, sus cubiertas de cañones inferiores estaban muy cerca del agua, con portezuelas solo a 1 metro sobre la línea de flotación. Aunque esto podría deberse en parte a que, al igual que el Franklin, navegaba con demasiados cañones, con un total de 87 cañones. Era grande, rápida e impresionante, y logró intimidar a los piratas de Berbería para que firmaran un tratado en 1815, donde acordaron no hostigar tanto a los barcos estadounidenses. Sin embargo, este sería su único viaje, ya que, al igual que el Franklin, era costosa de operar y, sin la capacidad de usar realmente su cubierta inferior de cañones en mar abierto, fue retirada bastante rápido. Se idearon varios planes para reducirla, se abandonaron, se volvieron a idear y luego se abandonaron de nuevo, hasta que finalmente en 1836 realmente se llevó a cabo, se le quitó una cubierta y la fragata muy grande USS Independencia volvió al servicio en 1837. Así disfrutó de varios beneficios de la fragata tradicionalmente reducida. Conservó los mástiles, aparejo, palos y velas de un navío de línea de tercera clase sobre un casco más ligero, lo que la hacía increíblemente rápida y capaz de cruzar mares agitados a gran velocidad frente a fragatas tradicionales. Cabe destacar especialmente sus troneras, ya que al eliminarse el peso de toda una cubierta y muchos de los cañones de la cubierta superior, sus troneras inferiores ahora estaban a 7 pies por encima de la línea de flotación y por lo tanto podían usarse prácticamente en cualquier clima en el que fuera posible combatir. Permanecería en servicio durante unos 20 años, siendo retirada del servicio en California en 1857. Permaneció allí como barco de recepción hasta ser vendida en 1914 y finalmente incendiada en 1919 para recuperar el metal de su casco. Su barco gemelo, Washington, en cambio, tuvo una carrera muy corta, siendo comisionado en 1815, pero fuera de servicio para 1818 y puesto en reserva ordinaria. Permaneció allí hasta 1843, momento en el cual fue desmantelada. No parecía haber planes para reducirla, como se hizo con la Independencia, y esto probablemente se debió al costo de mantenerlas, ya que aunque la Independencia era una fragata muy útil y muy grande, aún costaba un poco más operarla que una fragata promedio. Eso cubre los barcos de línea heredados. Ahora hablaremos de los barcos de línea ordenados por la ley de incremento gradual. Esto requería 9 barcos de no menos de 74 cañones, y de esos 9 buques se pueden dividir aproximadamente en 3 grupos. 5 barcos completados como barcos de línea, que consideraremos aquí, 2 barcos que se completaron como barcos de suministros que mencionaremos brevemente, y 2 que en realidad nunca se votaron, que solo mencionaremos de pasada. El primer buque, USS Columbus, era una variante ligeramente aumentada de la clase Washington e Independencia de barcos de línea. Aunque supuestamente era un barco de 74 cañones en su primera comisión, en realidad tenía 92, 68 de 32 libras y 24 carronadas de 72 libras. Afortunadamente esto se redujo un poco por problemas con las troneras cerca del agua y terminó con 86 cañones. Las carronadas de 42 libras fueron reemplazadas por cañones de 32 libras y 8 de estos se cambiaron por cañones de proyectil de 8 pulgadas, dejando las troneras algo más altas sobre la línea de flotación. El barco se puso en grada en 1816, se votó y comisionó en 1819. Su primer crucero, que duró hasta 1821, no fue particularmente bien, con William Bainbridge señalando que su navegación no era nada buena. Estos problemas fueron tan graves que la retiraron tras su primer crucero y no volvió al mar hasta 1842, casi 20 años después.
Durante este periodo se modificó su diseño y aparejo, y al volver al servicio era una nave mucho mejorada, capaz de alcanzar unos 12.5 nudos en buenas condiciones y reconocida por su solidez y estabilidad. La única desventaja era que cuando tenía todas sus velas desplegadas tendía a ser increíblemente sensible, quizás demasiado sensible al timón, y por lo tanto navegaba de manera bastante errática por el océano. Sirvió principalmente en el Pacífico antes de ser dada de baja en Norfolk en marzo de 1848 y, como era de esperarse, fue incendiada en el astillero en 1861 para evitar que cayera en manos confederadas. El próximo barco de 74 cañones fue el USS Ohio. Fue puesta en grada en 1817 y botada en 1820 y era aún más grande. No fue comisionada oficialmente hasta 1838, pues estuvo en reserva ese tiempo, de la manera descrita al principio de este video, para ahorrar fondos. Se destacó nuevamente como una navegante muy fina y rápida, capaz de alcanzar hasta 13 nudos una vez que finalmente estuvo en servicio, y en una ocasión soportó una tormenta que hizo que 30 barcos mercantes cercanos encallaran. Siguiendo con la escalada del armamento, estaba sobrearmada, clasificada como barco de 74 cañones, pero portando 90, incluidos 32 cañones largos y 58 carronadas de 42 y 32 libras, lo que resultaba en una andanada muy pesada. Tras la llegada de los cañones de proyectil explosivo, fue equipada con 12 de 8 pulgadas, 28 de 42 libras y 16 de 32 libras. Similar a las fragatas pesadas estadounidenses de la época, esto se logró protegiendo toda la cubierta superior con parapetos. Aunque era un barco de 74 cañones, tenía 3 cubiertas completas de cañones, como un navío de segunda o primera clase. Sirvió en la Guerra de México antes de ser retirada en 1851 para ser barco de recepción, puesta en reserva en 1875 y vendida en 1883. Uno de sus mayores logros fue sorprender a la Marina Real al aparecer en Europa durante una gira. Por supuesto, ellos esperaban ver un buque de 74 cañones, ya que para eso estaba clasificada, pero al ver un barco oficialmente de 2 cubiertas y 90 cañones, construyeron apresuradamente 3 barcos de respuesta, que también eran de 2 cubiertas y llevaban 92 cañones. Las cosas escalaron con la entrada en servicio del USS North Carolina en 1824. Estaba preparada para un total de 102 cañones, pero de una manera muy poco estadounidense. En su primer viaje solo llevaba realmente 94 cañones, que consistían en una mezcla de cañones de 42 y 32 libras. Su armamento y tamaño la ascendieron de nave de tercera a segunda clase, debido principalmente a informes sobre deficiencias en los primeros barcos estadounidenses de línea que este barco fue diseñado para compensar. Estuvo en reserva de 1827 a 1836 antes de ir al Pacífico, tras impresionar a distintas armadas europeas en el Mediterráneo en sus primeros recorridos. Tras su recorrido por el Pacífico, fue retirada del servicio en Nueva York y usada como barco de recepción hasta ser dada de baja en 1866 y vendida en 1867. Su gemelo, el Delaware, entró en servicio en 1828 para reemplazar a Carolina del Norte en su puesto tras pasar a la reserva. Según el momento de su carrera, el Delaware tenía entre 92 y 98 cañones, al principio combinando cañones de 42 y 32 libras, luego añadiendo cañones de proyectil de 18 pulgadas. Tuvo una carrera activa algo más larga que la North Carolina, siendo retirada en 1844, pero, como varias embarcaciones mencionadas, estaba en Norfolk en 1861 y también fue incendiada para evitar su captura. Vermont y New Hampshire eran iguales a North Carolina y Delaware. Nunca fueron comisionadas como buques de guerra, permanecieron en los astilleros mucho tiempo, sus quillas se colocaron en 1818 y 1819, pero no se botaron hasta 1848 y 1864,
Ambos barcos tendrían carreras extensas, pero solo servirían como barcos almacén, barcos de recepción y barcos de entrenamiento, con Vermont permaneciendo en este papel hasta 1901, cuando fue dada de baja en el astillero naval de Nueva York y vendida al año siguiente para ser desguazada, mientras que New Hampshire, originalmente llamada Alabama, serviría en roles similares hasta 1902, cuando su nombre fue cambiado a Granite State para liberar el nombre para un acorazado más moderno. Igualmente, ella seguiría en Nueva York hasta 1921, cuando se incendió y se hundió. Hubo dos cascos más en esta serie particular de barcos de línea estadounidenses, el Virginia y el Nueva York. Ninguno fue votado. El Virginia se desmanteló en 1884 tras ponerse en quilla en 1822 en Boston. El Nueva York se puso en quilla en 1820 en Norfolk, pero no fue votado y fue incendiado por los Confederados en 1861. Por último, pero no menos importante, está el USS Pennsylvania. Este buque capital fue puesto en quilla en 1822 en Filadelfia, con su diseñador Samuel Humphreys encerrándose en su oficina con planos del Santísima Trinidad español y el Royal Sovereign británico, ambos navíos de línea de primer rango, aunque tenía órdenes estrictas de mantener que, en realidad, el barco que estaba construyendo era solo una ligera modificación del otro buque de 74 cañones que se estaba construyendo en Filadelfia. El USS Carolina del Norte habría sido bastante obvio para cualquiera que realmente entrara en su oficina que esto claramente no era lo que iba a suceder. Para conservarla y ahorrar costos no se votó sino hasta 1837, pero para este momento ya había sido el comentario de varios observadores extranjeros que habían venido al astillero para verla, comentando principalmente sobre su enorme tamaño y el hecho de que, a diferencia de muchos otros barcos de la Marina de los Estados Unidos, tenía una proa y una popa bastante ornamentadas, con una enorme figura de proa de aspecto divino, probablemente Hércules, y un conjunto de decoraciones en la popa muy detallado, aunque algo esquizofrénico, que incluía la mitad de un barco y una vista del Partenón, entre otras cosas. Ella solo haría un viaje, comisionada en 1837 en el río Delaware, donde fue construida, y enviada al astillero naval de Norfolk, llegando el 2 de enero de 1838, con 4 cubiertas de cañones y una caída mínima hacia adentro. El Pennsylvania estaba diseñado para 138 cañones, aunque probablemente habría llevado más según la práctica estadounidense de la época. Si se hubiera votado cuando estuvo listo, habría sido el buque más grande y armado del mundo en ese momento. Como fue para cuando hizo su breve viaje comisionado, todavía estaba entre los primeros rangos más grandes y más fuertemente armados del mundo, aunque muchos otros ya habían comenzado a alcanzarla. Por ser el único primer rango estadounidense jamás construido, fue un logro muy impresionante, aunque sus cualidades de navegación fueron descritas como algo torpes en su primer comisión, pero eso hay que tomarlo con cautela, ya que no estaba completamente cargado ni completamente armado en ese momento, y sus cualidades de navegación cuando estuviera completamente cargado y asentado en el agua bien podrían haber sido diferentes. Desafortunadamente, para un barco tan poderoso, después de ser puesto en reserva en el astillero naval de Norfolk, permaneció allí en estado de reserva donde, como ya te imaginarás, fue alcanzado por el avance del ejército confederado y fue incendiado en abril de 1861. Eso llevó a la pérdida de un total de 4 navíos de línea estadounidenses: Pennsylvania, Delaware, Nueva York y Colón. Eso nos lleva al final de nuestro repaso de los navíos de línea estadounidenses de la era de la vela, aunque vale la pena señalar que, a pesar de que no se escucha mucho sobre la mayoría de ellos, para 1831 Estados Unidos en teoría tenía 10 navíos de línea, 5 en reserva y 5 en construcción, que como dijimos antes, en caso de guerra prácticamente todos podrían haber sido puestos de nuevo en servicio en aproximadamente el mismo tiempo. Ahora, si comparas eso con varias armadas europeas, la Marina de Estados Unidos en realidad no sale tan mal parada. Dinamarca solo contaba con 2 navíos de línea en ese periodo. Los Países Bajos tenían 19,
Portugal 11, Suecia 13, el Reino de Nápoles 2, Austria tenía 3, y los españoles, en una gran caída desde su época dorada en siglos anteriores, solo tenían 16. Y por supuesto, como hemos visto, los barcos estadounidenses estaban fuertemente armados y habrían sido absolutamente letales en combates a corta distancia, ya que muchos de ellos tenían las cualidades de navegación necesarias para acercarse lo suficiente, al menos suponiendo que el mar estuviera lo suficientemente calmado como para que pudieran abrir sus portas de cañón inferiores. Por supuesto, las tres grandes potencias militares en cuanto a navíos de línea en ese periodo, Gran Bretaña, Francia y luego Rusia en un distante tercer lugar, tenían significativamente más navíos de línea disponibles. Sin embargo, como dijimos antes, la flota estadounidense no estaba diseñada para dominar los océanos. De hecho, hasta donde cualquiera puede decir, realmente no parecían tener mucho un plan sobre qué hacer exactamente con estos buques capitales en caso de que surgiera una guerra, aparte de utilizarlos de alguna manera que implicara que la costa estadounidense no fuera invadida. La idea general, hasta donde se puede determinar por los registros disponibles, parece ser similar a lo que el Congreso había previsto en la ley de 1799, cuando pensaron que podrían terminar en guerra con Francia, que básicamente era que simplemente al poseer una flota de 10 navíos de línea, obligaría a cualquier posible agresor a presentarse frente a la costa estadounidense con al menos el doble de ese número para poder mantener una presencia que igualara o superara a los barcos estadounidenses, además de tener navíos de línea libres para escoltar convoyes o reforzar escuadrones locales si los buques capitales estadounidenses estaban distribuidos en varios puertos. Esto, a su vez, disminuía la cantidad de agresores que podían amenazar la navegación estadounidense. En realidad, solo Gran Bretaña y Francia podían enviar una armada capaz de desafiar a la Marina de los Estados Unidos en su territorio. Y por supuesto con Gran Bretaña y Francia mirándose con hostilidad durante buena parte del siglo XIX, la otra parte del plan básicamente consistía en que, al distraer a una parte suficiente de la flota de batalla enemiga, se animaría a la otra flota enemiga a acabar rápidamente con lo que quedara de ellos en Europa. Con las fragatas como los principales árbitros de la política exterior estadounidense fuera de las aguas costeras de Estados Unidos, bien podrías argumentar que los navíos de línea estadounidenses cumplieron su propósito como elemento disuasorio, ya que, fuera de la bastante unilateral guerra contra México después de 1815, no habría actividad naval notable frente a la costa estadounidense. Hasta la década de 1860, con la Guerra Civil, quizás sea desafortunado que los navíos de línea estadounidenses que se conservaron mejor estaban todos en el astillero naval de Norfolk, y el estallido de las hostilidades no se previó lo suficiente como para sacarlos de ahí, ya que aunque las fragatas obviamente recibieron una buena paliza contra los acorazados confederados, resulta algo interesante especular cómo habría sido el primer día de operaciones del buque de vapor acorazado Virginia si, en lugar de enfrentarse al Congress y al Cumberland, alguien hubiera navegado en el USS Pennsylvania o en alguno de los otros grandes navíos de línea, en cuyo caso habríamos tenido una respuesta clara sobre quién ganaría entre un pequeño acorazado y un navío de línea, al menos hasta que la batalla de Lissa aportó otro dato. Así que dicho esto, espero que hayas disfrutado de este, una hora, pero aún así relativamente breve, vistazo a los algo olvidados buques capitales de vela estadounidenses de línea de principios a mediados del siglo XIX, y espero verte de nuevo en otro video. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes sugerencias de barcos para revisar, escríbelas en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de Dry Dock.